No existen pruebas científicas, no hay algo que lo corrobore, y sin embargo, desde hace muchos años, nuestros abuelos decían que la llamada hora de las brujas ocurre en punto de las 3 de la mañana. También conocida como la hora del demonio o la hora muerta, pues de acuerdo con la religión católica, Jesús, nuestro Señor, murió a las 3 de la tarde, por lo que la hora opuesta serían las 3 horas de la mañana. De esta forma, se cree que los seres oscuros toman ese horario como una manera de burlarse o desafiar a Dios. Asimismo, se dice que en ese momento de la noche es cuando más actividad paranormal se registra y los espíritus tienen contacto pleno con el mundo de los vivos. Sin embargo, otra conseja afirma que la llamada hora de las brujas se refiere al periodo de tiempo comprendido entre la medianoche y las 3 de la mañana. En ese tiempo, se cree que los seres de bajo astral aparecen y son más poderosas las criaturas sobrenaturales como las brujas, los demonios y las ánimas en pena. También se ha revelado a través del tiempo que a esa hora la magia oscura suele ser más eficaz entre aquellos que la practican. Incluso suele ser a la medianoche o a la mitad de la noche, es decir, a las 3 horas, cuando se dice que las cosas mágicas ocurren. Según una vieja tradición popular referida en el libro Blocksberges Berichtung del escritor alemán del siglo XVII, Johannes Praetorius, la noche entre el 30 de abril y 1 de mayo, las brujas y seres demoníacos se reunían o reúnen para celebrar sus rituales. Cientos de hechiceras montadas en sus escobas atravesaban el cielo mientras soltaban carcajadas terribles que helaban la sangre a las familias en las aldeas y pueblos de antaño que se encerraban apenas el sol se ponía. Estas damas, consagradas al demonio, volaban en espantosa peregrinación rumbo a la montaña de Brocken, la cumbre más alta de la sierra de Harz, en Sajonia-Anhalt, Alemania. Ahí las esperaba una divinidad maligna, un macho cabrío que representaba al demonio y con el cual sellarían su horrible pacto. De acuerdo con la leyenda, asistir a estos aquelarres era una obligación para las brujas. Para poder volar y reunirse con sus compañeras, se untaban una pomada, el vómito o el elixir que se desprende de los sapos venenosos. Otros señalan que era una mezcla de muérdago, dátura, belladona y cicuta. Al llegar al sitio convenido comenzaban los bailes alrededor del fuego, donde todas las participantes formaban un gran círculo. Al finalizar, se casaban con el diablo y éste las marcaba con su signo, el cual les daba la capacidad de hacer conjuros y magia. Tal es la celebración del Walpurgisnacht o Noche de las Brujas. Comentada en la obra Fausto de Goethe, publicado entre 1790 y 1833, y mencionada también en el Drácula de Bram Stoker, la noche de Walpurgis o Walpurgisnacht en alemán es marcada como la fecha más espeluznante del año para las regiones de Europa Central y del Norte. Esta, al igual que la Noche de los Santos Difuntos aquí en México, es considerada con una tremenda energía y misticismo, ya que es durante esta velada que las puertas entre el mundo de los vivos y los muertos se difuminan y algunos seres demoníacos como las brujas y los nahuales se reúnen para adorar al mal. En México, desde tiempos prehispánicos, ya se hablaba de las Mometskopinki o Memetskopiniani, que era un término usualmente usado para referirse a aquellas mujeres y únicamente a las mujeres nacidas en la fecha C-Ejecatl, uno viento, que habían desarrollado ciertas habilidades sobrenaturales. Estas mujeres tendrían la capacidad de hechizar y para lograrlo deberían de retirar cada una de las articulaciones de sus piernas para posteriormente cambiarlas por patas de ave, lo que les daría la posibilidad de volar. Aquel ritual en Tzotzil era llamado Yamal Beket, que significa baja carne. Otra descripción indicaba que se colocaban en su lugar piernas de guajolote tras arrancarse las propias o desatornillar estas, además de un pico y sustituir sus brazos por alas.
sacar sus ojos y dejar las cuencas vacías o usarlos de un gato en su lugar, y que sobre las piernas originales, se dice, las enterraban en algún lugar escondido en su propio hogar. Otras brujas eran llamadas ahumadores luminosos o caneplas, las llamadas también bolas de fuego, que en lugares del altiplano mexicano como Puebla y Tlaxcala eran conocidas con el nombre de tlahuelpuchis, las llamadas brujas vampiro, aquellas que bebían preferentemente la sangre de niños aún sin bautizar. Ellas se enteran de que son portadoras de este don al llegar la pubertad, específicamente cuando tienen su primera menstruación. Ahí, cuando entran en contacto con el potencial de todos sus poderes. Con el tiempo y la práctica, lograrán desarrollarlos por completo hasta finalmente dominar la técnica de convertirse en animales. Se dice que una vez que logran tomar la forma de un animal, se desprende de ellas una luminosidad que advierte su presencia, de ahí el nombre de desahumador luminoso. Aún hoy en día se puede oír el testimonio de muchas personas que dicen que las han visto alejarse, acercarse en forma de bolas de fuego, también llamadas en el altiplano mexicano como caneplas. Las tlahuelpuchis son muy territoriales y a diferencia de las brujas en otros lados del mundo, ellas no conviven ni trabajan en grupos. Se reconocen sí unas a las otras, aun cuando presenten su forma humana, y guardan su distancia respetando el territorio de cada una, pues son sumamente agresivas. Únicamente se tienden la mano cuando existe un peligro común que en solitario no pueden sortear. Las tlahuelpuchi no atacan jamás a sus familiares, excepto si el secreto de su existencia es revelado por alguna pariente o a otras personas. Decían los abuelos que había que tener mucho cuidado, pues cuanto más frío y lluvioso sea el clima, es entonces cuando más ganas tienen las tlahuelpuchi de buscar víctimas recién nacidas. Una vez dormidos los bebés, las tlahuelpuchi se convierten en mujeres. Chupan al infante y salen presurosas de la casa. Cuando los padres de la criatura se despiertan, se dan cuenta que el pequeño presenta moretones en el pecho, la espalda y el cuello, y las más de las veces muertos, sin que ellos se hayan enterado de cómo ha sucedido esto, pues un sueño muy pesado los duerme. Las consejas de los antiguos decían que allá donde hubiese un recién nacido había que poner bajo su Moisés o cuna unas tijeras abiertas, que era necesario poner las escobas con las cerdas hacia arriba, plantar machetes a todo alrededor de la casa, poner cruces de sal sobre los tejados para que estos demonios no pudieran pararse encima, que hierbas como la ruda, la lavanda, la hierbabuena eran utilizadas para proteger la casa de estas influencias malignas. Se las puede ahuyentar también colocando una cajita de agujas, un cuchillo, alfileres o un trozo de metal brillante. Como ya comenté anteriormente, unas tijeras abiertas debajo del petate de la cuna de los niños, pues se sabe que las brujas detestan el metal. Un espejo cerca de la puerta también ayudaría, y una cubeta de agua es un repelente contra su presencia. Sin embargo, los tlaxcaltecas creen que lo más efectivo para alejar a estas mujeres chupadoras es envolver dientes de ajo en una tortilla, la que se coloca sobre el pecho del bebé, o bien esparcir pedazos de cebolla alrededor de su cuna, que era menester orar las 12 verdades de ida y de vuelta sin equivocarse, atando un nudo cada vez que se decía una verdad. Otros contaban que era necesario hacer un círculo en la tierra y con la misma oración clavar un machete en el piso, esto para tumbar a las brujas, pero que esto debía hacerse bien, porque si se fallaba, aquellas mujeres coléricas buscarían la venganza. Decían también que las brujas esparcían un vaho que adormecía a los padres de la criatura, quedando ésta indefensa para sus fechorías, que era bueno también esparcir semillas de mostaza alrededor de la casa y en los techos, porque las brujas, decían, tienen una compulsión por contar las cosas, y aquello servía para entretenerlas mientras la luz del sol llegaba y de este modo ahuyentarlas o destruirlas. Se hablaba que estas mujeres prefieren sitios solitarios, tumbas abiertas, donde poder mortificar a los fallecidos, a los que con engaños de oraciones y misas llaman para utilizarlos como agentes de maldad en contra de las personas o guardianes de ciertos lugares o cosas. Se dice también que las brujas son de edad muy longeva,
ya que viven muchos años y que siempre tienen un terrible miedo a morir, ya que comprenden que lo que les espera después de su muerte no puede ser nada bueno. Muchas historias hay de mujeres que, adormeciendo al marido y a la familia, salían de noche a recorrer distancias largas para cometer sus fechorías, y que otro día, vomitando la sangre en cazuelas de barro que habían succionado la noche anterior a pequeños inocentes, era ofrecida a su familia en forma de guisos tradicionalmente llamados moronga. Antiguamente, y cuando se descubría una mujer tlahuelpuchi en una comunidad, se la sometía a juicio popular y se la ejecutaba sin más trámite. Una leyenda urbana dice que la última ejecución de una tlahuelpuchi conocida ocurrió en Tlaxcala en el año de 1973. Realmente hace tan poco tiempo que el miedo aún no desaparece. Una leyenda de brujas dice que hace muchos años, en una ranchería mexicana perdida en la sierra, sucedió la siguiente historia. Blanca era una joven de 20 años. Recién había comprado, como se dice en algunos lugares, a su primer bebé, cosa que le aliviaba un poco sus penas, pues recientemente había perdido a sus padres. Su abuela, que aún le sobrevivía, iba de vez en cuando a visitarla y ayudarle con su bebé recién nacido. Entre sus vecinas, de igual manera, era visitada por una mujer ya algo vieja y de aspecto siniestro, pero que con atenciones y buena voluntad se fue ganando la confianza de la joven. Una tarde, al llegar su abuela de visita, coincidió con la presencia de aquella mujer. La abuela la examinó con la mirada inmediatamente, percibiendo para nada ninguna buena intención para con su nieta y su bisnieto. Al estar ahí, la mujer se puso muy incómoda y optó por retirarse. Al irse y estando sola con su nieta, la abuela le dijo: «Hija, no debes dejar entrar a esta vieja infeliz nunca más a tu casa». «¿Por qué?», le cuestionó la nieta. «Porque es una maldita bruja y se quiere llevar a tu bebé». «No, abuela, ¿cómo cree? Si es re buena gente. Hasta de comer me trae». «No, mija, abre los ojos. Esa mujer es una bruja y mañana mismo te lo voy a demostrar». La abuela al otro día llegó muy temprano y de un bolso sacó unas tijeras y un pañuelo rojo. Tomó una silla, puso las tijeras y las cubrió con el paño justo debajo de la silla. Pasaron las horas y la extraña mujer se hizo presente. Cuando tocó la puerta, la abuela le abrió y amablemente la hizo pasar. «Buenas tardes, señora. Pase, siéntese. Deje traerle un vaso de agua. Siéntese aquí, por favor», le dijo la abuelita. La señora se sentó justo en la silla que la abuela le había preparado. Pasaron los minutos y las horas y la mujer no se levantaba, a lo que la abuela sonriente le dijo: «Bueno, como que ya es tarde y mi nieta tiene que descansar, ¿qué le parece si ya nos retiramos? Además, su esposo no tarda en llegar del trabajo». La extraña mujer, muy nerviosa, no sabía qué contestar, pues por más intentos que hacía no podía levantarse de la silla. Fue entonces que la abuelita tomó la decisión de descubrirla y le dijo: «Ya no te hagas taruga. Supe lo que eres desde que te vi. Eres una maldita bruja y quieres hacerle daño a mi nieta y a su hijo. Pero mientras viva, no te lo voy a permitir. Si tú sirves al demonio, yo tengo un aliado más poderoso y ese aliado es Dios», le dijo mientras bajo su rebozo la abuelita le mostraba un crucifijo y un escapulario. «Ahora ya lo sabes, yo y mi Dios estaremos aquí para defenderla». Cuando le decía estas palabras, la extraña mujer comenzó a transformar su rostro, haciéndose cada vez más arrugado. Sus ojos se hicieron pequeños ante la mirada asombrada de Blanca, que no podía creer lo que veía, mientras la abuela la empujó de la silla diciendo: «Ahora lárgate y no te atrevas a regresar». La extraña mujer, sin decir palabra, contoneándose y a toda prisa, corrió hacia afuera perdiéndose entre los árboles. Minutos más tarde, dice la leyenda, llegó el esposo de Blanca diciendo: «Vieja, te dije que cerraras el gallinero. Ya se escapó un guajolote. Lo acabo de ver volando entre los árboles».